Hola mis queridos hermanos, los saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este tema que es la salvación y el pecado y la salvación. También relacionándolo con la fe y la conversión porque van bastante de la mano. Vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos tu santa presencia, Dios Todopoderoso, que venga tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que van a ver este video, que lo van a escuchar, que te escuchen a ti, Dios Todopoderoso, que escuchen tu palabra. Oh Padre amado, cúbreme con tu sangre, cubre con tu sangre a cada una de las personas que vamos a compartir este video. Ten misericordia de nosotros. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, sabemos que el pecado es toda desobediencia a nuestro Dios. Desobediencia de palabra, pensamiento, obra u omisión, como lo dice en la Eucaristía, se dice comúnmente, constantemente. Toda desobediencia a la voluntad de Dios. Y la salvación, bueno, viene a través de Jesucristo nuestro Señor. De hecho, su palabra, el nombre Jesús significa Dios salva. ¿De qué nos salva? Dios nos salva de vivir plenamente apartado de la presencia de Él, de la condenación eterna, de la segunda muerte, del infierno. Dios quiere que vivamos plenamente con Él eternamente, pero podemos pasar a ese estado de salvación solamente a través de Jesucristo nuestro Señor, quien vino en rescate de nosotros, nos vino a redimir, es decir, a hacernos nuevamente propiedad de Él. Eso significa en el fondo la redención, nos redime. Solo en Dios encuentro paz, dice la Escritura en el Salmo 62. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. La salvación entonces viene de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Isaías 1:18 nos dice, mis queridos hermanos, así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueran rojos, cual la lana quedarán. Isaías 1:18. Jonás, capítulo 2, 5 en adelante, dice, las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el fondo del abismo, ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Solo tú, Señor, puedes salvar. Jonás 2, 5 en adelante. Sabemos el contexto de Jonás. Él no quería predicar, pero al final se arrepintió. Dios lo escuchó en el vientre de ese pez gigante y él pudo hacer el mandato de Dios en la ciudad de Nínive, una ciudad bíblica que los arqueólogos la encontraron en el siglo XX. Mis queridos hermanos, el rey de Nínive escuchó ese mensaje, lo escuchó, y él pidió a toda la ciudad que ayunara, incluso a los animales estuvieron también en ayuno. Él se puso ropas ásperas, dice, y clamó a Dios por misericordia, y Dios perdonó la ciudad. Un corazón contrito y humillado, dice su palabra, Dios no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. En el Apocalipsis, capítulo 21, 8,
dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 22 más adelante dice el 14 al 15, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Juan 8:34 más adelante agrega, quien comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué nos esclaviza, queridos hermanos? El pecado. El pecado nos esclaviza, nos quita la libertad. Pero cuando nos apartamos del pecado, alcanzamos realmente esa libertad que Dios quiere. Quien comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién nos libra del pecado? Jesucristo nuestro Señor, que nos da la salvación. Juan 3:16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo, mi querido hermano. Dios viene a salvar a la humanidad, no a condenar al pecador, sino a llamarlo al arrepentimiento. Dios todo lo perdona, pero Él quiere un corazón contrito y humillado. ¿Quién soy yo?, dijo el Papa actual, para condenar a esta persona pecadora. ¿Quién soy yo? Cuando viene con un corazón dispuesto. La palabra de Dios dice un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Dios nos llama al arrepentimiento. Amén. Después dice en Hebreos capítulo 11, todos tenemos un poquito de fe, ¿cierto? Todos queremos que nuestra fe crezca. Este texto de Hebreos, San Pablo nos habla respecto a la fe y su relación con la salvación. Dice, la fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Menciona a Abel, el hermano de Adán, Enoc, que encaminó con Dios, dice su palabra, y Dios se lo llevó al cielo. Noé, que fue capaz de hacer esta obra tan grande para salvar a la humanidad. Abraham, que siempre se le cita como el padre de la fe para muchos. La fe entonces es nuestra confianza plena en Dios. Nuestra fe es la confianza entonces plena en Dios. Esta fe obviamente aumenta al escuchar, al escudriñar las Escrituras, como dice nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que viene del Señor. Pedro nos habla aquí, en 1 Pedro capítulo 1, 8 al 9, dice, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una gran alegría, tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, por haber conseguido la salvación de sus almas, pues tal es la meta de nuestra fe. La meta de nuestra fe entonces es la salvación, es decir, es llegar a la plenitud de Dios, es llegar a la presencia plena de Dios, a vivir para siempre, eternamente con nuestro Creador. Santo es su nombre, aleluya. Pedro nos sigue hablando. 1 Pedro 14 en adelante nos dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin hacer distinción entre personas, deben mostrarle reverencia
durante todo el tiempo que estén en este mundo, pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles, mis queridos hermanos, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. El Salmo 84 nos dice: la justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Si seguimos los pasos de Jesucristo, encontramos también esa salvación. Y Él caminó en justicia, es decir, Él vivió en santidad. También estamos llamados nosotros a vivir en santidad, sabiendo de nuestra carnalidad, de nuestra pequeñez, cuidándonos. Y si caemos, reconciliándonos constantemente con el Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor, a través de nuestra confesión. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que escucha mi palabra y la practica. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir en santidad, a practicar los mandamientos. Si caemos, reconciliarnos a través de la confesión, pero estamos llamados a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Ahora, más adelante dice en Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo está contra mí. O sea, Dios nos dice: ¿estás conmigo o estás en contra mía? No podemos estar al medio, porque si no, Dios nos va a rechazar. Dice en Apocalipsis 3:16: ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tenemos que estar con el Señor plenamente, hermanos, queridos. No podemos vivir con un pie adentro y un pie afuera. Dios nos ayude, porque a veces consciente o inconscientemente hacemos eso. Alguien puede estar yendo a la Eucaristía, alguien puede estar yendo a la congregación con los hermanos, alguien puede estar viviendo aparentemente en fe, pero puede que se esté viendo la suerte por otro lado. Puede que tenga un ídolo, inconscientemente o conscientemente. Todos tenemos que irnos autoanalizando, pidiéndole al Señor el discernimiento para enmendar nuestros errores, para seguir en su santo camino, con la gracia del Espíritu Santo. San Marcos 4:35-40 dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Queridos hermanos, aquí hay un detalle importante en este texto que hemos leído finalmente. Cuando comenzó la tormenta, los discípulos se acercaron donde estaba Jesucristo nuestro Señor, el Maestro, y lo despertaron, pero le hablaron con palabras, creo yo, bastante inadecuadas. Le dijeron: ¿no te importa que perezcamos? Como que lo increparon. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra oración ante algún vendaval, alguna tormenta de nuestras vidas? ¿Cuál debiera ser? Porque este es un mensaje para usted, para mí, para todos. La palabra de Dios tiene dos filos, es para todos. Y cuando esté comenzando alguna tormenta, alguna dificultad, debemos acercarnos al Señor. Pero, creo yo, con otras palabras.
diciéndole: Señor, tú sabes lo que está sucediendo. Te imploro que me ayudes. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. Gracias, Señor. Mis queridos hermanos, ¿qué nos lleva al pecado? El soltarnos de la mano del Señor, ¿cierto? ¿Qué nos lleva al pecado? El soltarnos de la mano del Señor. Tiempo atrás les puedo contar una pequeña historia que observé en la vida real. Trabajaba yo en un colegio católico, había un amigo que era diácono, había sido declarado diácono hace muy poco, lo conocí de hecho antes que fuera diácono. Fue ordenado diácono y cuando trabajaba en el colegio, yo lo observaba que todas las mañanas acudía a la capilla. Yo llegaba y estaba ahí en oración, haciendo sus laudes, todos los días. Pasaron los meses, pasó el tiempo, no lo puedo exactamente, pero cerca del año. Y cuando yo llegaba ya no estaba ahí en la mañana haciendo su oración. Me llamó mucho la atención porque todos los días yo llegaba y no estaba ahí haciendo su oración. Me di cuenta que él había dejado de hacer su oración personal. Él trabajaba en la sala de computación, me acuerdo. Pasó el tiempo y él tuvo que dejar su hábito. ¿Qué pasó? Al dejar de orar, inconscientemente él trabajó, pero sin él. Cayó en un pecado grave, tuvo que dejar los hábitos, dejó la señora con sus hijos, 5 hijos, y no estoy diciendo el nombre de él, por supuesto, porque no van a hablar de nadie, pero sí como una observación en cuanto que todos nosotros nos debemos dejar de orar en forma personal y en forma comunitaria, porque si dejamos de orar, le damos espacio para que el mal acceda. Dios nos cuide, que el Espíritu Santo nos guíe, sus santos ángeles nos acompañen, en el nombre de Jesús. Tenemos el caso de David. Claramente David tenía un corazón agradable a Dios. ¡Qué maravilloso! De muy joven él tenía un corazón agradable a Dios, dice la palabra de Dios. Un corazón que era agradable a Dios. Era valiente, se enfrentó a Goliat, etc. Fue elegido rey de Israel. Pero hubo un tiempo cuando él era rey de Israel. ¿Qué sucedió? Se apartó de la presencia del Señor. Miró por la ventana, fijó sus ojos en la belleza que no le pertenecía y abrió su corazón a que entrase lo que no es de Dios. Bueno, todos saben lo que pasó después, pero las consecuencias del pecado, hermano, él tuvo consecuencias gravísimas por su pecado. Se arrepintió, Dios lo perdonó. Grande David, pero ¿qué sucedió? Que al cometer ese pecado tan terrible, como todo pecado, contra la voluntad de Dios, sucedió que entre las consecuencias de su pecado se les dijo que sus hijos se iban a rebelar contra él. Qué terrible, hermano, que un hijo se rebele contra su padre. Absalón, uno de sus hijos, se rebeló contra él con un ejército. Él tuvo, David, que huir de Jerusalén, huyó. Y el ejército de David tuvo que luchar contra Absalón. Cada vez que su general, el general de David, llegaba a dar informes del enfrentamiento con las personas que se habían rebelado, David solamente le preguntaba: ¿cómo está mi hijo Absalón? Lo que molestaba obviamente al jefe del ejército, o lo incomodaba. Finalmente Absalón es derrotado. Absalón muere en el combate, se enreda con ramas de unos árboles cuando iba a caballo. Muere y lo aprovechan de eliminar ahí en batalla. Las noticias llegan a oídos de David, todo el ejército contento, pero él estaba triste porque su hijo había muerto. Lo único que él decía llorando: Absalón,
hijo mío, Absalón, hijo mío. Hermano, el pecado tiene consecuencias también. Por eso Dios nos quiere en santidad. Amén, amén. Para evitar el pecado, obviamente la oración constante, no dejar de lado nunca la oración. Y también debemos cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios dice, antes que todo cuida el corazón, porque de él mana la vida. Engañoso es el corazón, dice en otra parte. No puede llegar por malos caminos. Nosotros no debemos dejarnos guiar siempre por el corazón. El corazón es importante, pero nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Amén. Que es la espada del Espíritu, en la que todo lo discierne. Amén, amén. Es la que nos defiende de las tentaciones. La palabra de Dios, recuerde que en Filipenses se habla de la coraza de un cristiano, de la armadura de un cristiano. Y ahí dice el casco de la salvación, nuestra mente, nuestro objetivo, la salvación, estar plenamente, vivir plenamente con Dios, ese es nuestro objetivo. El calzado de la paz, mansos como corderos, astutos como asnos. Dice el escudo de la fe, la confianza en Dios. También dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos defiende contra todo tipo de tentaciones. La palabra de Dios. Amén. Señor, ayúdanos, confiamos en ti, aumenta nuestra fe para seguir el camino de la salvación. Confiamos en ti. La salvación, mis queridos hermanos, viene por el amor del Padre Dios. Vamos a ver finalmente el caso, este texto bíblico, donde se habla muy claramente de este amor del Padre que envió a su Hijo para salvación de la humanidad. A su único Hijo lo entregó por amor a nosotros, queridos hermanos. Veamos esta analogía con el caso de Abraham. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Con esto estamos cerrando. Pongamos mucha atención porque aquí se resume todo lo que hemos hablado a priori antes. Dice, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí, en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Recordemos que holocausto es, luego de matar a una ofrenda, por decirlo así, de sacrificar una ofrenda, se le quemaba. Por eso se llama holocausto. De ahí el nombre del holocausto judío, cuando se mataron a más de 6 millones de judíos y los quemaron. Por eso se llama holocausto. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos. Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Querido hermano, Abraham, ¿qué le dijo a los mozos que lo acompañaban antes de subir al monte, entre comillas, sacrificar a Isaac su hijo? Le dijo, voy y volveré. Vamos y volveremos, le dijo. Vamos y volveremos. Abraham, el padre de la fe, vamos y volveremos. Pero si iba a sacrificar a su hijo. Dios le había pedido eso. Pero Abraham lo dijo, vamos y volveremos. Luego sigue. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Querido hermano, ¿qué sentiría este niño? Bueno, Isaac en ese momento era un niño. ¿Qué pasaría por su cabecita en ese momento?
papá, ¿dónde está el cordero? Llevamos la leña, pero no veo el cordero. Díjole Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Qué palabras tan maravillosas, querido hermano, tan proféticas de Abraham, el padre de la fe. Dios proveerá el cordero, hijo mío. Más adelante profundizaremos esto. Qué maravilloso. Alabado sea el Señor. Bendito Jesucristo. Bendito el Padre Dios. Bendito el Espíritu Santo. Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre la ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Hermano, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios no viene a condenar el mundo, Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Pero Él espera un corazón contrito y humillado en arrepentimiento. Él todo lo perdona. Cada día sus misericordias se renuevan. Aleluya. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto. Cuando Abraham dijo, Dios proveerá el cordero, tenía razón, mis queridos hermanos. Pero no fue en ese momento, sería posteriormente. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En Él está la salvación. El pecado nos aparta del amor de Dios. Apartemos el pecado de nosotros. Sigamos el camino de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Sigamos adelante con mucho ánimo. Dios nos ama. Te alabo y te bendigo, Señor, por este momento, por esta naturaleza que me rodea. Te alabo y te bendigo por cada persona que ha escuchado este mensaje. Te alabo y te bendigo por todas tus bendiciones. Bendito es el Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor. Santo, santo, santo.